Queridos amigos, un saludo cordial para todos. El 13 de marzo de 2013 fue elegido obispo de Roma Jorge Mario Bergoglio, asumiendo el nombre de Francisco, el primer papa latinoamericano. Desde ese primer momento, sus gestos, sus palabras, sus actitudes nos mostraron un nuevo dinamismo en el cual se enmarcaría la Iglesia. Y específicamente llama la atención que este dinamismo fue propuesto en su carta programática, la encíclica Evangelii Gaudium. Allí le dedica todo un capítulo a la dimensión social de la evangelización y precisamente es sobre este aspecto que queremos desarrollar este webinar que les proponemos a todos ustedes. 10 años del pontificado de Francisco, una lectura desde el pensamiento social de la Iglesia. Por supuesto que sus mensajes, sus documentos y específicamente Laudato Si y Fratelli Tutti se enmarcan dentro del magisterio social reciente de la Iglesia. Queremos entonces, con la ayuda de un experto, profundizar mucho más, descubrir cuáles son esos elementos que están sobre la mesa y que el Papa Francisco nos invita a redescubrir, especialmente después también de la pandemia. Por tal motivo hemos invitado al rector general de Uniminuto, el padre Harold Castilla de Vos, quien a través de la siguiente reflexión nos va a invitar a profundizar sobre el pensamiento social de la Iglesia presente en la vida, en el pensamiento y también en las acciones del actual obispo de Roma. Sean todos entonces bienvenidos a este espacio. Los invitamos a que nos dejen también sus datos si están interesados en formarse en alguno de los cursos y diplomados en torno al pensamiento social de la Iglesia o sencillamente a participar en uno de nuestros eventos académicos. En la parte inferior sale el correo electrónico del Centro Rafael García Herreros, Pensamiento Social de la Iglesia, que se dedica a ofrecer a toda la comunidad académica este tipo de formación en pensamiento social de la Iglesia. Sin más, le damos ahora la palabra al padre Harold Castilla de Vos para que desarrolle entonces toda su investigación en torno a esta lectura desde el pensamiento social de la Iglesia de los 10 años de pontificado del Papa Francisco. Bienvenidos. Qué alegría estar nuevamente con todos ustedes, los que están conectados en este momento a través de este webinar que nos concentra en una temática tan importante en el día de hoy y que tiene que ver con lo que en algunas ocasiones he podido también compartir con ustedes a través del Centro García Herreros de nuestra Facultad de Biblia, Espiritualidad y Pastoral, en esta visión social del pensamiento del minuto de Dios y de todo lo que significa esa gran fuente de la doctrina social de la Iglesia como una fuente importante para el desarrollo de todo nuestro proyecto. Pues muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por compartir este momento y pues me ha pedido el padre Hermes, a quien agradezco la invitación, que comparta con ustedes hoy un tema muy concreto. Hoy estamos celebrando 10 años del pontificado del Papa Francisco, un hombre que ha impactado de una manera especial nuestro mundo eclesial, el mundo de nuestra Iglesia Católica, pero yo diría que ha ido mucho más allá de estas fronteras, siendo una persona con un talante ético-moral reconocido por el mundo entero, en este ámbito también secular, y que hoy se convierte en una persona al cual todos nosotros le ponemos atención por lo que dice, y más que por lo que dice, por lo que hace, sus acciones, sus gestos. Y vale la pena entonces hacer memoria de esta celebración de sus 10 años de pontificado, y alrededor de esta celebración pues profundizar un poco en el pensamiento social de la Iglesia del Papa Francisco. ¿Qué significa realmente después de 10 años, como un momento actual de la doctrina social de la Iglesia, lo que el Papa Francisco ha permitido para este pensamiento social, para esta doctrina social de la Iglesia a lo largo de estos 10 años? He preparado algunas notas
que me voy a permitir ir leyendo y profundizando a la luz, digamos, de la reflexión que he podido hacer en torno a la temática que se me ha pedido. Lo he llamado Papa Francisco, una lectura desde el pensamiento social de la Iglesia a los 10 años de su pontificado. Hago una introducción, me parece importante contextualizar un poco para todos ustedes lo que significa esta lectura del pensamiento social de la Iglesia en el Papa Francisco. El Papa Francisco es el pontífice número 266 en la historia de la Iglesia. Importante es un papa que está al frente de este gran servicio pontifical con una gran fuerza, Hemos podido evidenciar realmente a través de sus múltiples pronunciamientos, todos los días el Papa está diciendo algo, opinando algo, recibiendo a alguien, en su ejercicio pastoral como pontífice. Y allí pues tiene oportunidades inmensas de expresarnos una palabra o de asumir una acción, un gesto, un símbolo, que como lo dije ya, muchas veces habla más que las propias palabras. Un magisterio inmenso del Papa Francisco, con un enfoque social. Yo creo que no podremos decir ningún analista crítico, eclesial, pastoral, social de la Iglesia, sea adintra de nuestra Iglesia Católica o por fuera de nuestra Iglesia Católica, podrá decir algo diferente. El magisterio del Papa Francisco es un magisterio eminentemente social, con una connotación social, con una fuerza social siempre. Ha sido uno de sus grandes temas, lo social, a la hora de presentar, por supuesto, la persona de Jesucristo, que es su gran misión, poder continuar esta misión de Jesucristo y presentárnosla a todos nosotros, a los que somos sus discípulos, sus seguidores, y también la dimensión evangelizadora de la Iglesia. Evidentemente la Iglesia está para evangelizar, y es claro que el Papa Francisco, esta misión evangelizadora de la Iglesia tiene esta connotación social. Ya lo vamos a ver más adelante en algunos de sus escritos. En este sentido digo, ha sido la doctrina social de la Iglesia la que ha recibido todo el impacto positivo, evidente. La doctrina social de la Iglesia se ha visto en este tiempo del pontificado del Papa Francisco beneficiada, momento actual de la doctrina social de la Iglesia. Y no hay un día en que ésta no se legitime en el manuscrito, en el texto, en el pronunciamiento, en el magisterio y en la actividad propia del Papa Francisco como gran pastor de nuestra Iglesia Católica. Un impacto positivo como ciencia, yo diría, como pensamiento, como reflexión social, como reflexión teológica, y creo que ahí, y pastoral, ahí está el tono que el Papa Francisco le ha puesto a la doctrina social de la Iglesia, colocándola en un puesto de actualidad para todo el mundo cristiano católico, es decir, para nosotros, pero también en el contexto de un diálogo más abierto con el mundo secular y de otras tradiciones religiosas, que me parece también un punto que agrega muchísimo valor a todo lo que significa este pensamiento social de la Iglesia, la doctrina social de la Iglesia, en el marco de este gran pontificado del Papa Francisco. Esa relación con todos los seres de buena voluntad y esa relación especial con otras tradiciones religiosas. De hecho, y lo vamos a ver, sus textos magisteriales sociales, sus encíclicas, sus exhortaciones han estado muy ligadas a otras tradiciones religiosas, incluso colocadas allí en el texto o evidenciadas allí en el texto respectivo de su magisterio. Eso me parece a mí una gran apertura mental del Papa Francisco, una apuesta, insisto, teológica, pastoral, de integración, de relacionamiento, de ecumenismo importante desde el punto de vista de esa lectura que podemos hacer en el marco de este pensamiento social. Entonces, en este contexto, varias han sido las publicaciones académicas
que se han desarrollado teniendo en cuenta este pensamiento social de la Iglesia, a través de un ejercicio de sistematización que creo que es importante poder abordar esta sistematización académica de la doctrina social de la Iglesia a la luz del pensamiento del Papa Francisco, de lo que es la misión del Papa como tal y su relación, por supuesto, con este pensamiento social o con la doctrina social. Quiero hacer referencia a dos de estos textos que han surgido en estos últimos años. Un texto de Lorenzo Infantino que habla del Papa Francisco y la sociedad abierta y la doctrina social de la Iglesia, de Unión Editorial S.A., y el libro de Marqués José, que tiene como título El Papa Francisco y la doctrina social de la Iglesia en un autor propiamente argentino. En cada una de estas obras académicas es el mismo Papa Francisco quien nos habla de una manera sencilla, como siempre acostumbra él, a la luz de la doctrina social de la Iglesia, del modo como él ve la humanidad, cómo comprende él la humanidad, la historia, el mundo actual, las circunstancias y las variables de este mundo actual, su interpretación y las orientaciones que nos hace para que podamos tomar conciencia que deberíamos construir una sociedad distinta. Y esa es la gran apuesta del Papa Francisco a lo largo de estos 10 años, y ese es su análisis crítico del mundo contemporáneo, del mundo moderno, de la sociedad actual. Esa es la propuesta a partir del análisis en las orientaciones que nos da el Papa Francisco para construir esta sociedad distinta que mire más de cerca a los más pobres y desprotegidos de la humanidad. Eso que él llama en el pensamiento del Papa Francisco, incluso desde que era cardenal Bergoglio en Argentina, los desechables, los descartables, y que las diversas dimensiones con las que se construye esta sociedad, este pacto social, al cual hacemos alusión todos los días también, estén al servicio de una sociedad mucho más humana, mucho más equitativa, una sociedad mucho más justa socialmente hablando, que sea sostenible en el enfoque de lo que el Papa llamará en su encíclica Laudato Si, ecología integral, cuidado de la casa común y la construcción de la paz. Elementos claves de por dónde hoy debemos de verdad repensar la construcción del social, del pacto social, de la sociedad, de la humanidad, del mundo, de nuestro globo terráqueo. Y allí tenemos nosotros mucho que aprender de este análisis del Papa Francisco a la luz de la doctrina social de la Iglesia, de esta crítica fundamental que él hace y por supuesto de las orientaciones que él nos propone a todos en el mundo cristiano y no cristiano para poder de verdad hacer de esta sociedad una sociedad diferente. El cúmulo de discursos y textos del Papa Francisco, estoy hablando de discursos, encíclicas, exhortaciones, se convierten para nosotros en un capital intelectual que juega un rol crucial en el mundo hoy para construir una sociedad recreada, esa sociedad nueva, ese pacto social, ese social distinto al que por muchos años ustedes y yo hemos también ayudado a construir. Pues tiene que ser una sociedad recreada, recreada por el Evangelio de Jesucristo. Esa es la clave. Y recreada precisamente por ese Evangelio para no seguir afirmando expresiones donde la tiranía del dinero, estamos en un tiempo de Cuaresma importante para reflexionar mucho sobre esto también, donde la tiranía del consumismo desenfrenado, donde el paradigma tecnocrático y la cultura del descarte humano nos lleve a la autodestrucción. Yo creo que ninguno de nosotros quiere ser parte actual o actuante mejor de una sociedad que va como que al vacío o que va en camino a un desastre. Y no se trata de ser profetas de mal agüero, ni mucho menos, pero creo que vale la pena realmente ponernos
la mano en el considere, en el corazón y en la mente, para que nuestras manos puedan actuar de otra manera. Y ahí está el ejercicio que el Papa Francisco ha hecho a la luz de la doctrina social de la Iglesia, de su pensamiento social, cómo recrear una sociedad desde el valor fundamental de Jesús, de Jesucristo el Señor, desde lo que el Evangelio nos dice, y cómo de verdad no darle más cabida a muchas de esas tiranías que no nos dan esperanza, Es claro que el Papa ha querido y sigue haciéndolo con gran interés, expresarle al mundo entero que la doctrina social de la Iglesia tiene una gran importancia y una actualidad frente a los diversos desafíos y retos que hoy se nos presenta en esta realidad. Una gran importancia, una gran actualidad, un deseo profundo de que todos nosotros, ustedes y yo, laicos, cristianos, sacerdotes, el mundo cristiano en general, pero también, como lo he insistido, el mundo secular y otras tradiciones religiosas, podamos ciertamente colocar en práctica en favor de toda la humanidad, por encima de los intereses particulares, personales, cuidando siempre de atender las necesidades de los más necesitados. Ahí tenemos un desafío grandísimo, todos nosotros, cómo de verdad colocar en práctica nuestras acciones en función de un mundo que necesita de nuestra atención, para que todos finalmente tengamos el beneficio, el valor, el bienestar, la vida, la felicidad que todos merecemos por ser hijos de Dios. En estos tiempos vivimos un fuerte cambio de época. Ya lo había dicho Aparecida en palabras del Papa, y por eso él en estos 10 años no se ha cansado de decirlo. Cambio de época. Aparecida en el documento de Aparecida, en el número 33 y sus números siguientes nos hablan de ello. Cambio de época. Cambios que son muy veloces hoy en día, muy veloces. Cuando comenzamos a comprender algo, ya está aconteciendo otra cosa. Y ese es el cambio de época. Se necesita una gran capacidad para interpretar, para comprender, para interiorizar estas realidades de este cambio de época. Y el Papa Francisco ha sido y es una voz que anuncia en medio del desierto, como decimos, como Juan el Bautista, anuncia en medio del desierto. Él es una viva expresión de esta persona de Jesucristo, como todos nosotros deberíamos serlo, encarnado en este mundo que necesita, que urge una mirada distinta, una mirada diferente a la que se ha construido a lo largo de tantos años de historia. Y ahí tenemos un ejemplo claro en él de cómo deberíamos ciertamente discernir los momentos de la historia para que no volvamos a repetir, para que realmente esa visión de esperanza sea la que nos anime y la que nos empuje, nos motive día a día a ser personas y sociedad distinta. A través del Papa, del Papa Francisco, podemos apreciar la necesidad de mirar al otro como hermano, por ejemplo. El otro es mi hermano. De detener nuestra mirada en el más necesitado, en el más pobre. Allí tenemos en la Fratelli Tutti, lo vamos a ver más adelante, un gran capítulo y la fuerza bíblica de este texto magisterial del Papa, donde lo que conocemos muy coloquialmente como ese enfermo a la orilla del camino, el samaritano, el buen samaritano, que es capaz de detenerse a mirar al más necesitado, al enfermo, al pobre. Esa tiene que ser nuestra actitud en este mundo de hoy. En el ser agentes de unidad frente a un mundo tan dividido, tan disgregado, por múltiples variables y razones, cómo ser capaces de construir la unidad,
cómo construir una sociedad mucho más integrada, donde quepamos todos, donde ciertamente todos tengamos lugar y valor, de abrir el corazón y la mente al que es distinto, al que es diferente, al que quizás es de una región geográfica distinta a la mía, al que ha tenido una formación diferente a la que yo he tenido, al que tiene unas ideas que a lo mejor no son parecidas a las que yo tengo. Ese es el mundo que hoy tenemos que construir todos, y eso nos lo ha enseñado, y esos son 10 años de ministerio pontificio de Francisco, que son 10 años que ha insistido y que ha vivido y que ha dado testimonio y que ha hablado al respecto de esto. Y sobre todo a reconocer en el otro y en los otros al mismo Jesucristo que camina en medio de nosotros. Desde el punto de vista del valor de la fe, de lo que creemos y de la esperanza que hemos puesto nosotros en Jesucristo el Señor, nuestro Salvador, el Hijo de Dios, pues todo eso está allí en esa palabra de Jesús, en Él que es la palabra, y que estamos invitados realmente a vivir todos los días desde nuestra experiencia de fe, desde nuestra experiencia cristiana. En el marco de la tradición del magisterio social de la Iglesia, no hay que olvidar que este es un continuum, un continuum. Por ello, para el Papa Francisco es muy importante tener presente el pensamiento social de los papas anteriores, pero de una manera muy significativa, yo diría, del Papa San Juan Pablo II, que expresó en su momento lo que significaba la doctrina social de la Iglesia. En ese momento actual del Papa San Juan Pablo II, la naturaleza de la doctrina social de la Iglesia, que es un corpus que nace a la luz de la palabra de Dios. La fuente principal de ese corpus es la palabra de Dios, los evangelios, toda la palabra en su Antiguo Testamento, en el Nuevo, de una manera especial la persona de Jesucristo y todo su testimonio como Hijo de Dios, pero también la presencia de los cristianos en el mundo, cómo vivimos nosotros en el mundo. Por eso la doctrina social de la Iglesia no es filosofía, por eso la doctrina social de la Iglesia no es ideología, por eso la doctrina social de la Iglesia no es tercera vía, como algunos han pretendido. La doctrina social de la Iglesia, y muy claramente desde su naturaleza y epistemología, por San Juan Pablo II en su momento y hoy por Francisco en este momento de la historia, es ante todo una teología y una dimensión de la pastoral y de la evangelización, como ya lo había expresado San Juan Pablo II en los Centésimos Años, y que Francisco de alguna manera ha realmente explicitado felizmente todo lo que significa hoy la doctrina social de la Iglesia. El objeto de la doctrina social de la Iglesia es la imagen sacra del hombre, es el ser humano, es esa mirada sacral que hacemos del hombre. La finalidad es la realización de la justicia, y de esa justicia, de esa equidad, de esa justicia social a la cual todos debemos pretender, entendida esa justicia como la liberación de tantas realidades que nos esclavizan porque nosotros autónomamente lo buscamos o porque otros nos la imponen. Una justicia que es liberación. El fundamento es la naturaleza humana como verdad, es decir, es el hombre en su condición, en su realidad, en su ser, en su ontología, en su metafísica. Es sujeto, es el hombre en su verdad. Estos son los puntos constitutivos de la doctrina social de la Iglesia. Y lo encontramos en ese discurso, hago alusión a ello, al discurso del 13 de mayo del año 1981, que jamás pronunció San Juan Pablo II porque ese día tuvo el atentado en la Plaza de Roma, allí en el Vaticano, y que luego el Observatorio Romano, el periódico del Vaticano, publicó el 15 del mismo mes y año a propósito de lo que quería el Papa San Juan Pablo II ese 13 de mayo expresar. Y lo que quería era esto, podernos decir los puntos constitutivos de la doctrina social de la Iglesia. En el fondo,
Se trata de una presentación de normas de juicio. La doctrina social de la Iglesia son principios, orientaciones, normas de juicio y de orientación que finalmente terminan siendo prácticas, que luego deben ser traducidas en categorías operativas y de un trabajo concreto. La doctrina social de la Iglesia no es una teoría, sino un fermento. Nos ayuda a que no existan dicotomías entre fe y vida. Y ese mundo de esa realidad cristiana en el mundo, la manera de vivir de nosotros los cristianos, no puede ser incoherente, no puede ser inconsistente. La fe y la vida no las podemos separar, deben estar siempre integradas. Fe y vida son una sola cosa. Solo así la entidad epistemológica, como llamo, de la doctrina social de la Iglesia será legítima. Y creo que aquí ya hay elementos importantes para ir entendiendo este gran aporte que el Papa Francisco ha hecho realmente a la doctrina social de la Iglesia en estos 10 años de su pontificado. No me voy a detener mucho, tendrán seguramente el texto escrito, que con mucho cariño lo he preparado en estos días, pero quiero quizás centrarme en esos aportes importantes que el Papa Francisco ha hecho a esta doctrina social de la Iglesia, como unos puntos esenciales para comprender el pensamiento social del Papa Francisco. La pregunta con la cual abordamos este ítem de nuestra reflexión es: ¿cuál es el pensamiento social del Papa Francisco? Esa es la pregunta. Y la respuesta está basada en diversas expresiones del mismo Papa, como ya lo manifesté en la introducción que acabo de hacer, a través de sus discursos, de sus exhortaciones, de sus encíclicas. Para entender el pensamiento social del Papa Francisco, yo quiero que recordemos parte de su historia, muy rápidamente. El Papa Francisco es ante todo un sacerdote de formación jesuítica, es jesuita, que le permitió esta formación fortalecer su vida espiritual a través de los ejercicios de San Ignacio de Loyola. Todo el ejercicio del discernimiento en la tradición de nuestros padres jesuitas. El Papa acaba de terminar unas catequesis el año pasado y hay todo un texto que se compiló del discernimiento, y ese va a ser una clave permanente del Papa Francisco en su ejercicio pontifical, como un discernimiento de la historia permanente. Y creo que ese es el gran aporte también que el Papa le ha hecho a la doctrina social de la Iglesia como principios de orientación, de discernimiento. Entonces no nos olvidemos que es un hombre jesuita, un sacerdote jesuita, que a través de las meditaciones, oraciones y ejercicios mentales que enseñan la importancia del discernimiento, le permitieron a él comprender la importancia del discernimiento para tratar problemáticas a diferente nivel. El cristiano es un hombre de discernimiento, es una persona que debe discernir a la luz de la palabra, a la luz de los acontecimientos, a la luz también de las ciencias socioanalíticas. Pues todo eso hace parte del discernimiento. Un hombre académico que tuvo la oportunidad de recibir las enseñanzas de un teólogo jesuita como maestro, Juan Carlos Escanone, que fue el fundador de la filosofía de la liberación, de la teología del pueblo, como una de las grandes características teológicas del Papa Francisco, la categoría teológica de pueblo de Dios, que le ha permitido dar una lectura importante al Concilio Vaticano II y a todo esto que hoy está liderando desde el punto de vista de su pontificado en términos de una comprensión de la Iglesia, de lo que significa la misión evangelizadora de la Iglesia y todo lo que tiene que ver con categorías de comunión, participación y hoy de sinodalidad en el campo, digamos, de nuestro servicio como Iglesia. Creo que eso es importante recordar, un hombre que vivió momentos duros en Argentina, fuertes, de confrontaciones ideológicas y que, bueno, todo eso es parte del background, como decimos coloquialmente,
del Papa Francisco para comprender hoy este pensamiento social que él tiene. Hoy encontramos en el Papa Francisco un hombre especialmente cercano a los pobres, a los oprimidos, a las víctimas del conflicto, que enseña y practica la misericordia divina. Ustedes recordarán ese año de la misericordia, esas catequesis de la misericordia que el Papa ha impulsado también en estos años de su pontificado. ¿Qué significa esa misericordia divina a propósito de todas estas realidades del mundo que hoy vivimos en el mundo? Es clara la proximidad que tiene el Papa Francisco con la doctrina social de la Iglesia desde allí. En cada una de sus enseñanzas y de sus actos se manifiesta el pensamiento social cristiano. Uno de los principales puntos que tiene que ver con su mensaje a toda la humanidad es a construir la cultura del encuentro. A mí me parece que ahí hay ya un punto importante, esencial, como yo digo en el subtítulo que pongo en este momento en mi conferencia, un punto esencial para comprender este aporte del Papa Francisco a la doctrina social de la Iglesia. La cultura del encuentro, un enfoque que pretende en el contexto de una sociedad fraccionada, como decíamos ya hace un rato, una sociedad dividida, cómo reconstruir o recrear los vínculos sociales a partir del diálogo. Un nuevo pacto social que se construye a partir de la convicción, de la conciencia, del discernimiento, de que entre todos podemos hacer posible el diálogo, la escucha, el diálogo, y desde estos vínculos sociales hacer posible una sociedad diferente. Decía entonces que uno de los principales puntos que tiene que ver con este aporte del Papa Francisco a la doctrina social de la Iglesia hace referencia a ese mensaje tan importante que él ha desarrollado a lo largo de estos 10 años, que es ese enfoque de la cultura del encuentro, un enfoque que pretende precisamente en el contexto de una sociedad fraccionada, dividida, reconstruir y recrear los vínculos sociales a partir del diálogo, a partir de la escucha mutua, de la valoración del amor social, como decíamos en la Fratelli Tutti número 183, y de la amistad social, una categoría muy importante que el Papa desarrolla en la Fratelli Tutti también en el capítulo 6 de esta encíclica, como un camino de comunión precisamente. La cultura del encuentro es cultura de comunión, es cultura de participación, es cultura de sinodalidad eclesial, pero también con otras tradiciones o con otros seres humanos de buena voluntad, como se pretende construir el mundo de hoy, como debería realmente construirse el mundo de hoy. Y yo diría que también hay otro punto importante desde estos elementos esenciales que me parece son necesarios tener en cuenta a la hora de comprender el aporte del Papa Francisco a la doctrina social de la Iglesia, y tiene que ver con esa vocación e identidad jesuita en el marco del discernimiento. Lo expresé ya a propósito de esos elementos iniciales de contexto de la persona del Papa Francisco. El marco del discernimiento constante, lo que algunos teóricos y estudiosos de la doctrina social de la Iglesia llaman la hermenéutica de la historia del Papa Francisco, la hermenéutica de la historia, la interpretación permanente de la historia, que en cada momento está haciendo el Papa Francisco frente a los acontecimientos que nos circundan. En este sentido es importante resaltar los principios de este discernimiento de la historia, de este discernimiento de la realidad. Ya lo expresé cuando en otro de mis momentos de compartir con ustedes en el análisis o en la propuesta del análisis de la doctrina social de la Iglesia en torno a la justicia social. Allí tuve la oportunidad de profundizar un poco, pero quiero recordarlos. Primer principio que hay que resaltar: el tiempo es superior al espacio. Esto hace parte de esta hermenéutica de la historia, de este discernimiento. El tiempo es superior al espacio. Nos habla de esto en la Evangelii Gaudium, que fue el primer texto programático del Papa Francisco, apenas pues inmediatamente después de
de su posesión, de asumir este servicio como pontífice. Y entonces, ¿de qué se trata? El tiempo es superior al espacio. Se trata de valorar los procesos personales y colectivos por sobre la búsqueda de espacios de poder autorreferencial. Ahí hay una enseñanza muy grande a la hora de saber discernir la historia, la vida mía, los contextos en los que me muevo. Valoro los procesos personales y colectivos por sobre espacios de poder autorreferencial. Los otros son muy importantes. Hay otro principio, el principio la unidad es superior al conflicto. Evangelii Gaudium 2.26 al 2.30. Sin evadir la realidad, porque no se trata de pensar que en este mundo no va a haber conflictos. Este mundo es complejo, la realidad es compleja, pero sin evadir esa realidad compleja del conflicto, saber que el cuidado del vínculo o la amistad social está por encima de la dificultad circunstancial. Es evidente que cuando yo hago un discernimiento frente a una complejidad, un conflicto, una realidad compleja, debo tener muy claro en ese discernimiento que lo que más importa es salvaguardar la unidad, que lo que más importa es salvaguardar la amistad social, que lo que más importa es salvaguardar el vínculo, la comunión, porque pueda que esas cosas que están originando el conflicto sean circunstanciales. Tercer principio, la realidad es superior a la idea. Evangelii Gaudium 2.32. ¿Qué significa que la realidad es superior a la idea? A veces nos movemos mucho en la estratosfera, en las ideas, en las teorías, en los conceptos. Y resulta que somos de carne y hueso. Que somos de carne y hueso. Y que ese carne y hueso, como decimos, está sobre el pensamiento. La idea muchas veces es instrumental a la realidad. Entonces es esto, es carne y hueso. Podemos tener a veces grandes teorías, la teoría del desarrollo, la teoría de la economía liberal, la teoría política, pero hay carne y hueso todos los días. La realidad es superior a la idea. Y cuarto principio, para esta comprensión de este punto esencial que Francisco ha aportado a la doctrina social de la Iglesia, uno pudiera decir que este es un método importante a la luz del método de la doctrina social de la Iglesia que pasamos en su momento, San Juan 23, en la Mater et Magistra, como otro de los documentos importantes del corpus de la doctrina social de la Iglesia, ya nos lo había manifestado, nos lo había expresado, hablando del método de la doctrina social de la Iglesia, pues evidentemente pasamos de una mirada deductiva, hablando muy filosóficamente, a una mirada mucho más inductiva, la realidad, lo inductivo es la realidad. Hacemos grandes teorías y entonces el análisis que hacemos desde la doctrina social de la Iglesia es desde lo inductivo, y Francisco nos ha enseñado mucho y él es uno de los grandes líderes de lo que significa hacer un discernimiento de la historia desde ese método inductivo, diciéndonos e insistiendo en este principio que la realidad es superior a la idea. Y un último principio, el todo es superior a las partes. Evangelii Gaudium 2.34, 2.37. El todo es superior a las partes. ¿Qué significa eso? Debemos estar siempre pensando que la búsqueda del bien común es lo que siempre debe preservarse. Es posible que una problemática, una realidad tenga un poquito de realidad, pero hay cosas mayores. Hay cosas mayores. Creo que es importante que nosotros aprendamos también a entender eso porque es necesario.
Y otra novedad importante, significativa, tiene que ver con la visión eclesial y la visión pastoral del Papa Francisco, quien desde su servicio como obispo en Argentina evidenciaba ser hijo fruto de la teología y de la eclesiología del Vaticano II. Así lo expresó en su exhortación apostólica, que ya hemos hecho referencia a ella, Evangelii Gaudium, donde nos dijo: prefiero una iglesia accidentada, prefiero una iglesia herida y manchada por salir a la calle antes que una iglesia enferma por el encierro y la comodidad, aferrada a sus propias seguridades. Evangelii Gaudium número 49. Estas palabras reflejan entonces el talante del Papa Francisco y el nuevo rumbo que ha querido imprimirle a la iglesia. Esto es una iglesia comprometida con los problemas del mundo, con las angustias, con la vida de la gente de este planeta, de la casa común en la que todos vivimos y en la que todos habitamos, tal como lo llama en su encíclica Laudato Si, una actitud realmente que es la que ha hecho que el Papa Francisco sea un líder mundial, un líder reconocido moralmente, éticamente, por los propios y por los extraños. Por supuesto, sin dejar de tener contradictores. Y no ha sido fácil. Pero en este momento no nos vamos a dedicar a eso. No ha sido fácil. Hacer gestión del cambio no es nada fácil. Nunca. Y a él le ha tocado. Es un amor evangélico a Jesucristo, por los más pequeños, por los últimos. Y el Papa nos ha cuestionado en torno a nuestra actitud como creyente frente a estos problemas y nos pregunta qué y cuánto podemos hacer por ello y aprender de ellos. La inclusión social en este sentido va más allá del tema de la política pública. El compromiso como creyente nos exige ser solidarios y buscar el bien común de todos. Y esta es la invitación que el Papa nos hace todos los días a través de sus palabras y de sus gestos. Una visión de iglesia que siente las angustias y dolores de la vida de la gente, una iglesia que cuida la casa común en la que todos vivimos y habitamos, y entonces es importante resaltar este perfil y esta misión que el Papa Francisco está jugando en los debates más importantes del mundo actual. Por eso ha sido reconocido por grandes publicaciones como un personaje. Mucho más en este contexto de pospandemia, lo fue un gran líder en la pandemia y lo está haciendo en este momento de pospandemia, un momento de incertidumbre en todos los aspectos de la vida cultural y de la vida social de este planeta Tierra. Otro de los elementos esenciales que podemos resaltar, que marcan el pensamiento social del Papa Francisco, ha surgido en su pensamiento ambiental. Quiero hacer alusión a eso. La tierra es nuestra casa común y todos somos hermanos. Evangelii Gaudium 183, y luego más adelante lo va a explicitar muy grande, de una manera magnífica, en la Laudato Si. Amamos este magnífico planeta donde Dios nos ha puesto y amamos la humanidad que la habita. La complejidad se presenta cuando el hombre, en su afán productivista y egoísta y de ánimo de lucro, con su acción industrial y sus usos tecnológicos, destruye la casa común, el oikos griego, el hogar, Laudato Si número 16. Y no estamos aquí, no es que el Papa esté en contra de la tecnología o de la acción industrial, del mundo digital, sino que hay que poner las cosas en su justo lugar, y no pretender que eso haga todo el daño que puede hacer. La actual crisis que vivimos, junto con otras realidades de la vida social, nos ha colocado a pensar y a actuar en perspectiva de solidaridad. Nuestra vida está puesta al servicio de los demás de un modo nuevo. La conciencia por el servicio y la solidaridad nos debe llevar a asumir la lucha por la justicia, por la equidad, la justicia global, y escuchar el clamor de los más necesitados, de los pobres, y también el clamor del planeta
que está gravemente enfermo. Somos miembros de una misma familia y por ello mismo llevamos los unos y los otros las cargas. No podemos pensar que no tenemos la responsabilidad de las cargas. Hablamos mucho de derechos, pero a veces no hablamos mucho de deberes. Y esa es una sociedad de hoy. Hay derechos, pero también hay deberes. Superamos rivalidades y egoísmos y vamos más allá de las fronteras. Eso es lo que debemos nosotros pensar todos los días. Y el Papa Francisco nos invita a trabajar por una inclusión verdadera porque los marginados con su raza o por su raza, por su discapacidad o por su ancianidad, se sienten heridos en su dignidad. Fratelli Tutti 97-98. Todo ser humano, dice el Papa Francisco, tiene derecho a vivir con dignidad y a desarrollarse integralmente, aunque haya nacido o crecido con limitaciones. Fratelli Tutti número 106. Teniendo en cuenta estas indicaciones expresadas por el Papa Francisco, es claro que la propuesta de la cultura del encuentro involucra de manera directa a cada ser humano, nos involucra a todos para que salgamos de nuestra zona de confort, de nuestra zona habitual de residencia, de eso que los psicólogos modernos llaman en personalidad el nido, o lo que hoy llaman la torre de marfil. Allá montados en nuestro nido, en nuestra torre de marfil. Y esto significa entonces asumir el riesgo de salir. Por eso el Papa habla tanto de una iglesia en salida. Prefiero una iglesia herida que una iglesia ya autorreferenciada en ella misma y guardada en ella misma. Asumir el riesgo de salir y dejar quizá la comodidad propia de nuestro statu quo con que hemos ido construyendo nuestro mundo personal y nuestro mundo social. Se trata de salir, iglesia en salida, ir a buscar. La intención es que ninguno se limite a sus propios hábitos y costumbres diarias, sino que se suelte a buscar nuevas alternativas en la vida de las demás personas y por ende de la comunidad. En palabras del Papa Francisco, ese ir a buscar es construir puentes, y eso es lo que tenemos que hacer todos los días y derribar esos muros que hoy se construyen entre los del norte y los del sur, entre un país y otro, por ideologías, por políticas, por economía. En palabras del Papa es eso, ir a construir puentes, derribar muros que esas mismas costumbres han hecho posible entre nosotros. Lástima. Es que para el Papa Francisco el otro tiene siempre algo bueno que decirnos. El otro siempre tiene algo bueno que decirnos. Y por tanto debemos abrirnos y dejar la estrechez del corazón y de la mente. Debemos ser eso que el Evangelio ya nos dijo: fermento en la masa, luz de las naciones, sin temor alguno, confiando en Dios, que ha tomado muchos de los temas que hacen ver el deterioro de la vida humana y la degradación de los pueblos, y que Dios, confiando en ese Dios, va a hacer posible a través de nosotros como puentes que las cosas sean distintas, que la realidad sea diferente. Pues bien, ahondemos un poquito más en este aporte del Papa Francisco a la doctrina social de la Iglesia a lo largo de estos 10 años. Reflexiono ahora en cómo el Papa Francisco ha hecho expresión de los principios de la doctrina social de la Iglesia. Finalmente, como decíamos, la doctrina social son orientaciones, principios de valor que orientan nuestra acción, nuestro hacer, nuestra vida, nuestra manera de vivir, de construir este social, este mundo, esta casa común. El Papa Francisco ha enriquecido la presencia de la Iglesia en lo social con su mensaje, así como con su testimonio de sencillez, y ha insistido mucho en eso, más que las palabras, las acciones del Papa Francisco, su testimonio de sencillez,
de cercanía, de servicio evangélico, haciendo vida a los diversos principios orientadores de la doctrina social de la Iglesia. Todos estos principios, aunque no resulten nuevos, porque es un corpus de muchos años, construido a lo largo de muchos años de la evangelización de la Iglesia, son el magisterio del Papa Francisco, fruto de una teología pastoral vivida, y insisto en eso también, de una teología pastoral vivida y reflexionada en el contexto latinoamericano, importante eso, un aporte de la Iglesia latinoamericana a la doctrina social de la Iglesia a través del Papa Francisco. Entre estos principios, los más mencionados, puedo relacionar lo siguiente: el principio de la dignidad de la persona humana, por encima de todo. Es el hombre el sujeto esencial de toda transformación social, la custodia, la salvaguarda de la dignidad trascendente de la persona, esa sacra humanidad de la que hablábamos hace un momento, hecho a imagen de Dios, hijo de Dios y redimido por su sangre, jamás reducida a una cosa, a un número, a un instrumento, a una mano de obra, a un productor o consumidor, ni siquiera mero ciudadano bajo la administración de un Estado. A propósito de la visión política, el hombre no es un instrumento y hay por encima de todo la dignidad de la persona humana. Segundo principio, el destino universal de los bienes. Los bienes son dones de Dios. Hemos sido creados en medio de este paraíso y esos son dones de Dios que Él ofrece a su pueblo y por lo tanto no debe haber excluidos en el uso de esos bienes. Lamentablemente, a veces no entendemos lo que significa la propiedad privada. Quiero una iglesia pobre para los pobres, nos ha dicho el Papa Francisco, como una expresión que nos habla de que los bienes necesarios deben llegar a todos y en particular a aquellos que no lo tienen. La promoción de un desarrollo integral, sustentable, sostenible y solidario de todo el hombre y de todos los hombres, a propósito de ese otro Papa maravilloso, San Pablo VI, que ya nos lo dijo en su texto La Populorum Progressio, hablando del desarrollo, y que de alguna manera es una de las grandes fuentes de esta organización del Minuto de Dios y de esta universidad, de condiciones menos humanas a condiciones más humanas, del hombre y de todos los hombres. Tercer principio, la subsidiariedad. Más de una vez se ha escuchado decir que más vale darle el pescado a la gente y que hay que enseñarles a pescar. En vez de dárselo, hay que enseñarle a pescar, para que ellos hagan por sí todo aquello que pueden hacer por sí mismos. Pues sí, es cierto, pero lo que no quita es que también aquellos que tienen posibilidades socorran a los que no la tienen. Y eso es subsidiariedad. En este sentido, han existido gestos muy sencillos del Papa Francisco, muy importantes, donaciones ordenadas por él para socorrer en momentos duros de pueblos. Hace poco, el terremoto de Turquía. Frente a una necesidad particular, allí está la acción de aquellos que podemos ayudar, de que podemos realmente dar una mano. Por otra parte, ha priorizado también el Papa Francisco la colegialidad a la hora de enfrentar una problemática pastoral o social que implica darle lugar en la toma de decisiones a aquellos que son agentes claves en la temática particular que se está tratando. La colegialidad, la gobernanza, el poder todos participar en una solución frente a una temática, un problema. Eso es subsidiariedad. Me hago partícipe de la solución. El despliegue de la subsidiariedad como participación libre y responsable desde las bases de una sociedad democrática, donde todos tenemos que aportar. Todos tenemos potencialidades, todos tenemos capacidad, pero qué bueno que siempre haya una mano que nos permita ayudarnos
a que esas potencialidades salgan y se desarrollen. Otro principio, el bien común. La expresión del Papa, el todo es superior a las partes, que vimos ya en esta comprensión de discernimiento de la historia, está ligado a este principio. Este bien común tiene la mirada puesta especialmente en los más necesitados, siempre pensando en que el todo es superior a las partes. Otro principio, la solidaridad. Generar una cultura del encuentro, de alguna manera, es generar la cultura de la solidaridad. Es ser con el otro, compartir con el otro, disfrutar y sufrir con el otro. La globalización de la caridad, del amor, de la solidaridad contra la enorme burbuja de la indiferencia y del egoísmo. La realización de la fraternidad como principio regulador de todo orden político, económico, cultural, social. Tiene que ser esto el eje transversal de cualquier pacto social que querramos construir a través de todas estas dimensiones. Otro principio importante, la participación. Existe verdadera participación social cuando ninguno es excluido y todos son convocados. Ninguna persona debe quedar al borde del camino, mirando desde afuera el acontecer social. Por el contrario, necesitamos todos ser protagonistas, no solo en la contribución de ideas, que muchas veces son demasiadas, sino también de acciones. Rafael García Herreros, el padre Rafael, decía: gracias, Señor, porque me diste soñar, gracias, Señor, porque me diste emprender. Idea y acción, sueños y realizaciones, innovaciones, creatividad, pero también emprendimientos. Y esta es una clave importante para que no hayan tantos descartables y excluidos, o para que no exista realmente esta sociedad de descartables y excluidos, como lo ha mencionado tanto el Papa. Y por último, el cuidado de la casa común, como un gran principio muy importante actualmente para el desarrollo de la doctrina social de la Iglesia. La ecología integral es una ecología natural, pero también es una ecología humana de convivencia. Y ahí está realmente la diferencia cuando pensamos en ecología, que a veces creemos que solamente es lo verde. Pues bien, mis queridos hermanos, amigos que están en este webinar, el mandato de la caridad nos anima a la solidaridad. El mandato de la caridad nos anima a vivir siempre pensando en encontrar una acción concreta para hacerle frente a las necesidades de los excluidos, de los vulnerables, de los más pobres. Y el magisterio del Papa Francisco nos ofrece unos criterios concretos de lectura de la realidad que no pueden ser ignorados por quienes quieren el bien de su pueblo y por quienes queremos el bien de toda nuestra nación. El Papa Francisco, en materia de doctrina social de la Iglesia, continúa frente a este continuum, de este corpus de la doctrina social de la Iglesia, pero también innova. Y puedo ahora referirme en unas palabras en esta reflexión a esto. El Papa Francisco, en materia de doctrina social de la Iglesia, continúa e innova. Del aporte enriquecedor del Papa Francisco a la doctrina social de la Iglesia, destaco a continuación dos elementos, de los cuales el primero es particularmente iluminador y el segundo bellamente novedoso. El primero se sintetiza en el título mismo del capítulo 4 del Evangelii Gaudium: la dimensión social de la evangelización. La preocupación y actuación de la Iglesia y de los cristianos en lo social no es algo solo importante y obligante de su misión evangelizadora. Esa es nuestra vocación como cristianos, sino que constituye parte esencial e ineludible de la misma. Es parte esencial e ineludible de esa misión evangelizadora que como discípulos misioneros
debemos vivir todos los que estamos bautizados, sellados por la gracia, el amor, la misericordia de Dios y por supuesto también todos los hombres de buena voluntad. Esto se patentiza justo desde el inicio del proceso evangelizador, a saber, desde el primer anuncio de la buena nueva. Se le denomina querigma, que proclama lo nuclear, lo central del mensaje cristiano, y este presenta al Dios uno y único, no como un ser solitario. Ojo, aquí está el aporte que hace el Papa Francisco en este capítulo 4 del Evangelii Gaudium. Ese Dios no es un Dios solitario, sino un Dios Trinidad, un Dios comunión, un Dios tejido de relaciones interpersonales, un Dios amor, un Dios que crea y salva al ser humano como imagen y semejanza suya para la comunión con Él y con el prójimo, comunión con los otros. Ahí está ese gran aporte. Esta encíclica, la Evangelii Gaudium, es un auténtico programa de ese pontificado del Papa a lo largo de estos 10 años, que lo vemos claramente, en el que se puede destacar de una manera especial, por ejemplo, poner el énfasis en las implicaciones sociales de la fe, como prueba de su autenticidad, pero también concebir al pueblo, la categoría pueblo, como una auténtica categoría teológica. Igualmente, la conexión entre evangelización y promoción humana. Y cuarto, una fuerte crítica a la economía de la exclusión, que termina siendo política, que termina siendo cultura, sociedad. En el capítulo dedicado a estudiar la dimensión social de la evangelización, el Papa Francisco propone 3 líneas de reflexión: la inclusión de los pobres, la paz social y el bien común, y finalmente el diálogo. Y un segundo aspecto en esta innovación, en el marco del aporte que hace el Papa Francisco a la doctrina social de la Iglesia, tiene que ver con la comunión universal, que Francisco subraya en su encíclica Laudato Si y coloca como título de la sección 5 del capítulo 2 de esta encíclica. El Papa amplía la comprensión y extensión del término comunión, que en sentido estricto significa relación interpersonal, para aplicarlo a la naturaleza en relación de esta con Dios Trinidad y con los seres humanos. Dice el Papa allí: todos los seres del universo conformamos una especie de familia universal, una sublime comunión. Laudato Si número 89. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué entiendo por comunión? A propósito de esta novedad, de esta innovación. Es comunión conmigo mismo, es comunión con Dios, es comunión con los otros, mi prójimo, pero es comunión con lo creado, con la creación, con la casa común. Y por eso el cuidado que debemos tener a esta creación. Interpreta así lo ecológico en términos de relacionamiento amistoso, amoroso, asumido teológicamente, pero también pastoralmente, esa espiritualidad propia de quien de una manera especial tomó su nombre, el pobre de Asís, San Francisco. En este documento, en la Laudato Si, el Papa Francisco ha dejado en claro las consecuencias de una política de exclusión, especialmente cuando son los más pobres los que cargan con las consecuencias de muerte y violencia de las medidas tomadas. Su fórmula para la búsqueda de una solución pasa a través de la conversión al pueblo de Dios. Es necesario hacerse pueblo y sobre todo reconocer en el pueblo el punto de partida de todo proceso de renovación social y eclesial. Cuando uno se reconoce pueblo, cuando uno se sabe del pueblo, cuando uno se siente en el pueblo, esa categoría, pues deja de tener tanta jerarquía y termina consciente de que no tiene que abusar tanto. Y aquí sí que hay que pedir perdón. La clave de su pensamiento está en entender al pueblo fiel como lugar, como espacio, sujeto de revelación, no como un sujeto en abstracto, como ya lo dijimos antes, sino de rostro concreto,
personas en medio de realidades específicas. Entonces, mis queridos hermanos, este pontificado del Papa Francisco propone una hermenéutica evangélica, como ya lo dije, un discernimiento de la historia, una manera de interpretar la cultura en clave profética antes que doctrinar lo cultural. Quizás por eso algunos le critican que no es un teólogo. No, es un teólogo serio, un teólogo que no se queda en la estratosfera, un teólogo que parte de la realidad, un teólogo con una visión pastoral. Y él asume la praxis de Jesús, praxis de Jesús como un referente principal de todo quehacer teológico pastoral. No comencemos en las grandes teorías, esas se sistematizan y finalmente son las grandes teorías y son válidas, pero comencemos inductivamente por la praxis, por la realidad, por la historia. Un referente principal de todo quehacer teológico pastoral y buena nueva para generar procesos de cambio. Dice el Papa en la Evangelii Gaudium número 50, lo que quiero ofrecer va más bien en la línea del discernimiento evangélico, es una mirada del discípulo misionero, la que tiene que ser nuestra mirada como hombres y mujeres de fe. Y para concluir, hace unos más o menos de 2 años, el Papa Francisco recibió en audiencia, un 23 de octubre del año 2021, en plena pandemia, a los miembros de la Fundación Centesimus Annus Pro Pontifice, que celebraban su conferencia internacional allí en Roma. Y allí el Papa defendió que la doctrina social de la Iglesia se opone al individualismo y busca el bien común, como lo hemos ya señalado a lo largo de este webinar, estas reflexiones. La doctrina social de la Iglesia es solidaridad, la doctrina social de la Iglesia es cooperación, la doctrina social de la Iglesia es responsabilidad, y estas 3 piedras angulares, solidaridad, cooperación, responsabilidad, tienen que ver con la persona humana. La persona humana es la cumbre de la creación y es el centro del orden social, cualquiera que sea este pacto social que estructuremos, que armemos, el ser humano y su dignidad tiene que estar al centro. El centro de cualquier orden económico, del orden político, el hombre al centro, el hombre al centro. Y el Papa Francisco entonces vuelve a apostar por la doctrina social de la Iglesia. Lo deja muy claro en esta locución a esta entidad. Lo deja muy claro. Y tiene que ser una apuesta grande de mucha validez hoy en un momento de la historia del mundo en el que las incertidumbres y la precariedad que marcan la existencia de tantas personas y comunidades se ven agravadas por un sistema económico, político también, social, cultural, que sigue desechando vidas en nombre del Dios dinero, destruyendo los recursos de la tierra y alimentando tantas formas de desigualdad. Aquí en este contexto es cuanto más la doctrina social de la Iglesia es una gran apuesta para todos nosotros y para todos los que son de corazón de buena voluntad, como hemos insistido. Por ello, pidió huir de la indiferencia y activar la promoción activa del bien común. El Papa agradeció la tarea de la Fundación al financiar estudios e investigaciones para los jóvenes sobre nuevos modelos de desarrollo económico y social. Y por eso insistió en que es importante, en que necesitamos, en el suelo contaminado por el dominio de las finanzas, necesitamos muchas pequeñas semillas que hagan brotar una economía justa y beneficiosa a escala humana y digna del hombre. Necesitamos posibilidades que se conviertan en realidades que den esperanza a este planeta Tierra. Por eso, hermanos, retomemos la doctrina social de la Iglesia. Nos dice el Papa, nos invitó a esto. Hagamos que se conozca, hagamos que se viva, que la vivamos, ustedes y yo.
Es un tesoro de la tradición de la iglesia. Solidaridad, cooperación, responsabilidad, son tres palabras que recuerdan el misterio de Dios mismo, de Dios Trino, que es Trinidad. Dios es comunión de personas y nos orienta a realizarnos a través de la apertura generosa a los demás, solidaridad, de la colaboración con los demás, cooperación, y del compromiso con los demás, responsabilidad. Dios les bendiga, muchas gracias por este momento.